En 1972, el Hawker Siddeley Trident era el orgullo de la aviación británica. Rotando. El Trident era un avión de fabricación totalmente británica. Tren de aterrizaje arriba. Era el equivalente a tener un coche deportivo. Cuando el vuelo 548 de BEA ¡Mira la velocidad! ¡Mira la velocidad! cayó del cielo momentos después de despegar, la carnicería conmocionó a la nación. Fue tan trágico que nadie sobrevivió. Fue el peor accidente de la historia de Gran Bretaña. ¡Vamos, muévanse! Mayday, catástrofes aéreas. Basado en hechos reales, la información fue extraída de informes oficiales y declaraciones de testigos oculares. Aeropuerto de Heathrow, Londres. Una pelea a muerte. BEA 548 solicita arrancar. La tripulación del vuelo 548 de British European Airways estaba completando los preparativos para un vuelo a Bruselas. Parece que será un viaje accidentado por el mal tiempo. BEA 548, permiso para arrancar. El comandante Stanley Key tenía el día libre, pero le habían llamado en el último momento. Era un antiguo piloto de la RAF y uno de los comandantes más cualificados de la línea aérea. Starter Master encendido. El comandante Key llevaba mucho tiempo volando con el avión y tenía mucha experiencia. Cuando volabas con él sabías que tenías que cumplir las reglas con precisión y sin discusión alguna. Muchos de los 112 pasajeros eran hombres de negocios que aprovechaban la rápida conexión de BEA con Bruselas. El Trident con motor de propulsión podía cubrir el trayecto en 45 minutos. Era un modelo que competía con los aviones de hélice y de turbohélice, que eran muchos más lentos. Era un avión más rápido, que volaba por encima de las nubes y volaba a los destinos europeos en la mitad del tiempo, lo que suponía una gran ventaja económica para la línea aérea. Hacían falta 3 pilotos para pilotar el avión. Slats abajo. Jeremy Kigley era el copiloto. Flaps 20. Simon Ticehurst ayudaba a monitorizar el instrumental. Arrancar motor 1. Motor 1 arrancado. Era un avión muy popular porque era el equivalente a tener un coche deportivo. Funcionaba de maravilla. Tenía unos mandos muy potentes, todos hidráulicos. Era una maravilla pilotarlo una vez que te acostumbrabas. El vuelo se había retrasado un poco. La línea aérea había dicho a los pilotos que esperasen a unos pasajeros de última hora. La tripulación de otro avión necesitaba que la llevasen a Bruselas. Siéntese, comandante. El comandante Key sacaba más de 30 años a los otros 2 pilotos. Y existían las diferencias naturales entre 2 generaciones. Una consideraba a la otra estirada y la otra consideraba irresponsable a la más joven. Había una barrera generacional. BEA 548 listo para despegar. BEA 548, permiso para despegar. 548. El comandante ordenó acelerar para despegar. Máxima potencia. El Trident o Tridente se llamaba así por sus 3 motores Rolls-Royce instalados en la parte trasera. El segundo oficial, Ticehurst, supervisaba la velocidad del avión. 100 nudos. No podían despegar hasta alcanzar la velocidad de rotación de 139 nudos. Cronómetro encendido. Mientras tanto, Kigley prestaba especial atención al tiempo.
Formaba parte de un procedimiento especial diseñado para minimizar el ruido de los aviones sobre áreas pobladas. Era un motor muy ruidoso, con unos chasquidos desagradables. Así que la reducción del ruido era un problema donde quiera que volase. Rotando. Una vez que alcanzasen suficiente altitud, tendrían que decelerar ligeramente para reducir el ruido del motor. Tenían que ajustar la potencia y reducirla, cuando lo mejor sería mantenerse a plena potencia. Pero tenían que hacerlo para reducir el ruido. El personal del aeropuerto medía los niveles de ruido 90 segundos después. Si los pilotos lo hacían mal, se les ponía un punto negro en su historial. Existía una gran presión por hacerlo con exactitud y rapidez. Tren de aterrizaje arriba. $60 segundos. Cuando el avión ascendía, los pasajeros se vieron sacudidos por turbulencias. Era un día ventoso, y los días ventosos causan viajes muy movidos. Izquierda en dirección 145. Dirección 145. La ruta del avión giraba a la izquierda nada más despegar, hacia el este, sobre el pueblo de Staines, antes de proseguir hacia Bruselas. BEA 548 ascendiendo según lo permitido. 548 en el aire a 09. Buen día. Recibido. Quigley se preparó para reducir la potencia. Si lo hacía demasiado pronto, el avión no tendría potencia suficiente para ascender. 75 segundos. Solo tenía 5 segundos para hacerlo bien. Los motores tardan un lapso de tiempo en responder. Y a veces reduces la potencia más de lo que pretendías y los motores tardan un poco en registrarlo. 85 segundos. 90 segundos. Quigley redujo la potencia justo a tiempo. Pasando 500 metros. El procedimiento salió bien. BEA 548 asciende a nivel de vuelo 60-6615. La torre les permitió ascender más. Hasta 60. Pero entonces, ¿Qué es eso? el avión empezó a perder altitud. ¡Mira la velocidad! ¡Mira la velocidad! La velocidad cayó rápidamente, a un ritmo de descenso muy alto. Los pilotos ya no eran más que pasajeros en su propio avión. El avión se estrelló en un campo vacío, a pocos metros del pueblo de Staines. Estaba en casa con mi bebé de 12 semanas y oí un estruendo. La residente Frances Castledine dejó a su bebé con una vecina y corrió al lugar del accidente. Si hubiera avanzado 50 metros más, habría llegado al centro de Staines, sobre las tiendas y las casas. Frances era enfermera. Enseguida empezó a rebuscar supervivientes entre los restos. Tenía mucho miedo de que hubiera un incendio, porque había un vapor muy pesado en el aire. Y tuve que decidir si volver a casa con mi bebé o quedarme a ayudar. Pero estaba muy entrenada para ayudar en accidentes y en casos de emergencias. Y creí que me necesitarían. Casi todo el mundo estaba muerto, pero Frances pudo ayudar a un superviviente. ¿Me oye? Hice todo lo que pude. ¿Me oye? Le cogí las piernas y se las vendé con unas tablillas que encontré entre los restos. Se va a poner bien.
Enseguida llegará ayuda. Las heridas del hombre eran demasiado graves y murió a pesar de la rápida atención. Fue tan trágico que nadie sobrevivió. Murieron las 118 personas que iban a bordo del vuelo 548 de BEA. Fue un accidente horrible. Fue el peor accidente de la historia de Gran Bretaña. En esa época se consideraba que BEA era el tipo de línea aérea que no tenía accidentes, pero lo tuvo. ¡Atrás, atrás! ¡Venga, muévanse! El vuelo 548 de BEA con destino a Bélgica se ha estrellado en un campo cerca de Heathrow a pocos metros de las casas y la calle principal. La noticia de que un avión se había estrellado y casi había arrasado el pueblo de Staines copó todos los titulares nacionales. Una hora después, la noticia llegó a Chris Pollard, un investigador nuevo de la Oficina de Investigación de Accidentes de Gran Bretaña. Cuando llegué al lugar del siniestro, la operación de rescate ya estaba en plena acción y el lugar estaba lleno de gente. A los investigadores les sorprendió algo inusual. En la mayoría de accidentes, el impulso empuja a los aviones hacia adelante tras golpear el suelo. Pero el accidente de Staines era distinto. La cola no se había alejado mucho de donde había golpeado el suelo y el resto del avión no se había movido más de 50 metros, que es muy poca distancia para un avión tan pesado. Los cables eléctricos cercanos revelaron parte del porqué. Los investigadores más experimentados señalaron los cables eléctricos que había sobrevolado el avión poco antes de estrellarse. Si se rodeaban los restos de la cola, al mirar hacia atrás y hacia arriba se veían los cables de alta tensión, lo que revelaba que el avión tuvo que caer en un ángulo muy agudo para no chocar con los cables. Los cables intactos y la concentración de los restos indicaban a los investigadores que el avión había caído al suelo de modo repentino y empinado. Era una señal clara de que el avión había entrado en pérdida. Un avión entra en pérdida cuando vuela demasiado despacio para generar suficiente viento sobre las alas que le proporcione empuje hacia arriba. Cuando el avión chocó con el suelo, tenía el morro ligeramente levantado. Iba surcando el cielo así. Un avión puede entrar en pérdida por muchos motivos distintos, desde un fallo del motor a un error del piloto. Pollard estudió los restos en busca de la razón de la entrada en pérdida. Cada trozo de escombro era una pista en potencia. Te puedes encontrar algo inesperado y entonces necesitas explicarlo. Puede que resulte una falsa alarma o que sea algo crucial. Y cuanto mejor recuperes los restos, más fácil lo tendrás todo. Más despacio, ¿vale? Si no recuperas los restos con cuidado, te complicas mucho las cosas. Había otro reto. En 1972, los aviones del Reino Unido no tenían que llevar grabadoras de voz de cabina. Al investigador moderno, las grabaciones de voz de cabina le ayudan muchísimo con los accidentes, cuando están disponibles, porque así entienden lo que pasó en la cabina. Nos olvidamos de lo difícil que debía de ser investigar antes. Los investigadores solo tienen la información de las grabadoras de datos de vuelo y tardarían en recuperar y procesar los datos. El resto de escombros se etiquetó cuidadosamente y se envió a la sede de la AIB en Farnborough. Todo eso tiene que ir al hangar. Allí se reconstruiría el avión como si fuera un rompecabezas, un proceso que llevaría meses. El equipo no tenía tiempo que perder. Si existía un problema con el Trident, los investigadores tenían que descubrirlo lo antes posible.
Existía una gran presión para encontrar la causa del accidente. Hay que decir que el Trident era un avión de fabricación totalmente británica, con diseño británico. Por lo tanto, era muy importante para la industria británica que si el modelo tenía algún fallo, se encontrase y se corrigiese. La meteorología podía proporcionar una primera pista. Había un frente frío a unos 50 kilómetros y en el aeropuerto había una nube baja a unos 300 metros. Tren de aterrizaje arriba. Y había turbulencias moderadas variables. Era como conducir un coche por una mala carretera. Cuando hace mal tiempo, a veces las nubes de tormenta crean potentes columnas de aire que pueden derribar a un avión. Las rachas de viento extremo pueden provocar que un avión entre en pérdida. Los aviones son especialmente vulnerables durante el despegue. Están tan cerca del suelo que los pilotos tienen poco tiempo para solucionar el problema. El avión acababa de despegar y todavía estaba muy bajo. Si hubiera entrado en pérdida a miles de metros de altura, habrían tenido tiempo de sobra para diagnosticar el problema y reaccionar. Los investigadores tenían que saber lo grave que era el mal tiempo en Heathrow cuando despegó el avión. La AIB recibió un informe meteorológico detallado del día del accidente. Revelaba que las turbulencias no eran lo bastante fuertes para derribar un avión. Entonces, los investigadores centraron la atención en la información preliminar de la caja negra del Trident. La cantidad de información que grababa el Trident era la mayor cantidad que grababa cualquier avión de la época. Era alta tecnología. Se centraron en los datos del motor y buscaron alguna señal de que los motores se hubieran apagado o perdido potencia. Una pérdida repentina de potencia podría explicar la entrada en pérdida del avión. Pero los datos mostraban que los motores funcionaban perfectamente. El avión ascendió con potencia suficiente para mantener una velocidad segura. Nos quedamos satisfechos con los motores porque no mostraban pruebas de una pérdida de potencia. El avión no se cayó por un fallo del motor. La entrada en pérdida ocurrió muy al principio de un ascenso normal. La velocidad era ligeramente más baja de lo que debería, pero no drásticamente más baja de lo debido. No debería haber conducido a una entrada en pérdida. En la sede de la AIB, los ingenieros se centraron en recomponer los restos. En las reconstrucciones para una investigación, la mejor técnica es extender las piezas de una forma planificada para saber automáticamente dónde encontrar algo si lo estás buscando. Los investigadores comprobaron los sistemas reconstruidos para ver si había alguna pieza rota o mecanismo defectuoso que pudiera haber causado la entrada en pérdida. Pronto se fijaron en un problema. Eso no puede estar bien. Había una palanca colocada en una posición inesperada. Se usaba para accionar unos aparatos de elevación del ala cruciales conocidos como slats. Se veía que la palanca de los slats estaba en posición retraída. Los slats son superficies aerodinámicas que pueden extenderse sobre la parte delantera del ala. Incrementan el empuje hacia arriba durante el despegue y ayudan al avión a ascender. La sección frontal del ala funcionaba hidráulicamente y se inclinaba y caía hacia adelante para conferir curvatura adicional al ala. Y a baja velocidad te proporcionaba empuje hacia arriba extra. Los slats solo deben retraerse una vez que el avión tiene velocidad suficiente para mantener el empuje hacia arriba sin ellos. Si uno de los pilotos retrajo los slats demasiado pronto, el avión habría entrado en pérdida instantáneamente. El hallazgo desconcertó a los investigadores. ¿Cómo se le ocurrió a alguien retraer los slats? Y nadie se dio cuenta de lo que pasó. No tenía ningún sentido. Al examinar la palanca de los slats, era imposible saber si los pilotos la habían movido antes del accidente o si se había cambiado de sitio sola por el impacto. Incluso se podía haber movido durante las operaciones de rescate.
Espere, por favor. Extendimos todo el sistema de slats en mesas delante del ala. Para determinar cómo habían movido los pilotos la importantísima palanca por última vez, Pollard tuvo que examinar cuidadosamente los cables que la conectaban. La palanca de los slats accionaba un sistema de cables que bajaban al motor y seleccionaban la posición en la que debía funcionar este. Retraídos. Al examinar los restos confirmaron que los slats se habían retraído antes de estrellarse. Ya no cabía ninguna duda. Alguien de la cabina movió la palanca de los slats. Era un descubrimiento perturbador. Cuando fuimos conscientes de que la palanca de los slats se había accionado de modo incorrecto, surgió la pregunta inevitable: ¿quién lo hizo? El accidente más letal ocurrido en suelo británico estaba causado por un error del piloto. Surgieron preguntas urgentes sobre la salud física y mental de los pilotos. Siempre se hacen autopsias a los pilotos que no sobreviven a un accidente. Sencillamente porque se quiere averiguar si hay alcohol o drogas en la sangre de los pilotos. Mientras los patólogos buscaban una causa física, saca sus expedientes personales. Los investigadores centraron la atención en el historial de los pilotos. La investigación descartó que el accidente tuviera causas técnicas. Y al hacerlo tuvo que centrarse en el rendimiento de los pilotos. En por qué hicieron lo que hicieron y en por qué no hicieron lo que deberían haber hecho ese día. Analizaron los vuelos previos del comandante. Tenía una reputación impecable. El comandante Key era un piloto de Trident muy experimentado, con más de 4.000 horas de vuelo, y también era un comandante con mucha experiencia. Sus despegues desde Heathrow eran casi siempre impecables. Tren de aterrizaje arriba. Pero el día del accidente hizo las cosas de otro modo. Vamos a ver las velocidades del día del accidente. Gracias. BEA 548 ascendiendo según lo permitido. 548 en el aire a 09. Buen día. Recibido. Al salir del aeropuerto, el comandante pilotaba el avión un poco más despacio de lo habitual. En esa ocasión, desde casi inmediatamente después de despegar hasta que ocurrió el accidente, hubo una disparidad pronunciada entre la velocidad a la que debía aspirar y la velocidad que estaba logrando. Era una pista intrigante. No era la forma en que solía ascender el comandante Key al despegar. A baja velocidad el rendimiento es muy crítico. El avión depende de la velocidad para obtener empuje hacia arriba y al estar tan cerca del suelo hay que pilotarlo con mucha precisión. Pon la foto de Key. La actuación normal de Key cumplía siempre las normas, pero ese día no las cumplió. Así que tuvieron que buscar los motivos por los que lo hizo. Ahora la bandeja de los restos. Una pieza de los restos apuntaba a una posible explicación. En la zona del ingeniero había una mesita y encima de ella había comentarios peyorativos del piloto sentado en ese puesto. Estúpidos. Ponía Key debe irse, seguido de varios comentarios peyorativos. ¿Me pasas la foto? La pintada encontrada en la cabina indicaba que los pilotos no se llevaban bien. A lo mejor el ambiente envenenado de la cabina dificultaba que los pilotos hicieran bien su trabajo. Enciende la luz. Los investigadores siempre buscan cualquier tipo de pista que indique el ambiente que reinaba en la cabina aquel día. ¿Puedes pasarlo a grafología, por favor? ¿Era especialmente tenso? ¿Era agresivo? Hay pequeños factores que pueden proporcionar pistas. Si los grafólogos podían identificar al autor de esas frases, los investigadores podrían estar un paso más cerca de averiguar lo que realmente pasó en la cabina del vuelo 548 de BEA.
Los investigadores entrevistaron a otros pilotos de BEA para averiguar todo lo posible sobre el comandante Key y su tripulación. Me han dicho que hablase con usted. Sí, tengo que contarle lo que pasó. Los pilotos de British European Airways estaban a punto de declararse en huelga. Y muchos consideraban al comandante Key un hombre de la patronal. Estábamos trabajando en huelga de celo y la mayoría de los pilotos, incluido yo, la cumplíamos. Y él lo desaprobaba porque no le parecía un comportamiento profesional y dirigía una campaña contra ello. Según testigos, hubo un enfrentamiento 90 minutos antes del vuelo a Bruselas. Creo que pasó todo un par de horas antes del vuelo. Comandante Key, parece que la batalla se inclina a nuestro favor. ¿Qué dice? Lo que he dicho. ¿Sabe que en la guerra luché en batallas de verdad? El comandante estaba indignado. Estaba totalmente en contra de la huelga. No como algunos niñatos inmaduros, egoístas y mimados que exigen cosas ridículas. Solo porque usted haya luchado en la guerra, usted se habría negado. Los testigos describieron el estallido del comandante Key como lo describió ese piloto. Un arrebato, una diatriba. Bastardo desagradecido. Si pilota un avión por dinero, se ha equivocado de profesión. Creo que no estoy de acuerdo. Atajo de imbéciles. La discusión fue tan grave que los investigadores se plantearon una teoría poco común. Que la agitación del comandante había interferido con su capacidad para pilotar el avión. Estúpidos. 548, ascienda a nivel de vuelo 60, 6615. Distraído y enfadado, hasta 6-0. Pudo accionar la palanca de los slats sin pensarlo. Las múltiples alertas le habrían confundido aún más. Si se pasa de lo que es un vuelo aparentemente normal a uno seriamente peligroso, se produce una respuesta de shock. Y tu capacidad para pensar con claridad y actuar con decisión se complica. Cuando lo tengas listo, avísame y lo escucho. Aunque el avión no tenía grabadora de voz de cabina, 548 listo para despegar. Las conversaciones del comandante con el controlador estaban grabadas. BEA 548, permiso para despegar, 28 derecha. 548. Los investigadores de la conducta humana intentaban comprender algo muy sencillo. ¿Qué pasó por la cabeza de los pilotos en el momento del accidente? ¿Por qué tenía sentido para ellos actuar así? BEA 548 ascendiendo según lo permitido. 548 en el aire a 09, buen día. Recibido. Enseguida se fijaron en algo raro. El comandante parece muy callado. 548, ascienda a nivel de vuelo 60, 6651. Hasta 6-0. Las infrecuentes llamadas de radio del comandante eran tan breves que no cumplían las normas de la aviación. Para responder de modo adecuado a un permiso, tienes que repetirlo con la señal de llamada del avión. Y todo eso faltaba. Las respuestas inadecuadas no encajaban con el carácter del estricto comandante. En retrospectiva, usted y yo podemos juzgar cómo se sentiría el comandante Key en ese momento. Podía sentirse estresado u ocupado, o muy concentrado, o todas esas cosas a la vez. La conversación con el controlador no suministraba pistas de por qué el comandante estaba estresado. Los investigadores se quedaron con otra pregunta sin responder. ¿Qué pasaría en esa cabina? El estrés adopta muchas formas. Puede ser estrés físico, ansiedad causada por una discusión. Todas esas cosas se añaden a la carga de trabajo de nuestro cerebro y reducen la capacidad para enfrentarnos a las cosas. Llegaron los resultados del análisis grafológico. Estas son las Cs que aparecen en el boletín y en la licencia. Descubrir quién había escrito aquello podría ser el avance que necesitaban los investigadores. La muestra era similar a la letra del copiloto, pero los expertos concluyeron que no eran iguales. No pudieron confirmar que la letra de las pintadas perteneciera a alguno de los pilotos de esa tripulación. Era otro callejón sin salida.
Los investigadores no estaban tan cerca de saber por qué el vuelo 548 de BEA había terminado en tragedia. Muy bien. ¿Puede enseñarme los interruptores del avión? Desesperados, acudieron al simulador de vuelo de BEA a las afueras de Londres. Y se enteraron de un problema que tenían los pilotos del Trident. La palanca que se usaba para replegar los slats tenía casi la misma forma que la palanca de los flaps. Ya veo por qué las confundieron. Hay que tener en cuenta que se mueven con la palma de la mano y no es fácil distinguir una de otra. BEA 548 ascendiendo según lo permitido. Se suponía que era el copiloto quien tenía que elevar los flaps después de despegar. 548 en el aire a 09. Buen día. Recibido. Pero el tercer piloto a veces ayudaba. 85 segundos. El procedimiento de reducción del ruido acrecentaba la presión. Si los flaps ya estaban levantados, habría sido muy fácil replegar los slats en su lugar. Hay circunstancias en las que sería muy fácil replegar los slats antes de tiempo. Y sería catastrófico. Si su teoría era correcta, los investigadores deberían ser capaces de encontrar otros casos en los que los pilotos hayan cometido el mismo error. El equipo revisó la documentación de vuelo de casi otros 100 vuelos del Trident. No pasó solo con esa tripulación. Descubrieron 2 accidentes frustrados en los que los pilotos activaron los slats por error. De repente empezaba a parecer que la discusión del comandante en la sala de la tripulación no había tenido nada que ver con el accidente. La verdadera causa podría ser el diseño. Entonces llegó una noticia que encaminó la investigación en una dirección totalmente nueva. En las revisiones médicas rutinarias del comandante Key, no se le había detectado ningún problema de salud. Pero después del accidente, al realizarle la autopsia, se descubrió que tenía problemas cardíacos graves. Surgieron pruebas que demostraban que el comandante estaba enfermo del corazón. Podía ser el eslabón perdido. Aunque los problemas cardíacos del comandante no aparecían en sus revisiones médicas habituales, padecía una dolencia mortal. Se puede ver aquí. Aunque no lo sabía, Key tenía las arterias coronarias bloqueadas. Y a su vez esto causó que el corazón... ¿Qué ha dicho? ¿Se da cuenta de que durante la guerra combatimos en batallas de verdad, no como algunos niñatos mimados? Los patólogos creían que el comandante Key había sufrido un fallo cardíaco durante las 2 horas previas al accidente. No es nada profesional ni nada digno. Podía haber estado causado por un aumento repentino de la presión sanguínea. ¡Bastardo desagradecido! Puede que el comandante no presentara los síntomas de una enfermedad cardíaca antes del accidente, pero a consecuencia de un suceso estresante, tal vez después de la discusión, parece que empezó a sufrir los efectos. Estúpidos. La teoría podía ayudar a explicar las inusuales llamadas por radio del comandante. BEA 548, permiso para despegar. 548. ...548, ascienda a nivel 60, 6615. Hasta 6-0. Si el comandante Key sufría dolores, habría mantenido sus respuestas lo más cortas posible. Su incomodidad podía explicar incluso por qué se había accionado demasiado pronto la palanca que replegaba los slats. Su nivel de dolor se fue incrementando con el tiempo hasta que llegó un punto en el que quedó parcial o totalmente incapacitado. Pudo sentir cualquier cosa, desde un ardor de estómago a una indigestión que le produjo un violento dolor cercano a la muerte. Si pilota aviones por dinero, se ha equivocado de profesión. Los investigadores por fin tenían una posible explicación de lo que había ocurrido en la cabina del vuelo 548. Atajo de imbéciles. Si tenía la presión sanguínea especialmente alta, porque estaba alterado, pudo afectar a su razonamiento. Porque si se reduce el nivel de oxígeno del cerebro, incluso ligeramente, afecta a la lucidez y a la capacidad para razonar. Y los investigadores de accidentes determinaron que podría haber sido así en este caso.
Muy bien, hay que revisar a fondo toda la información. Pero seguía habiendo una pregunta recalcitrante. Ese día había otros pilotos cualificados en la cabina. ¿Por qué ninguno había hecho nada para salvar el avión? El subcomandante sentado en la parte trasera estaba demasiado lejos de los mandos para prestar ayuda. Pero los dos copilotos podían haber reaccionado ante la crisis. Ni el comandante Key ni los demás pilotos se dieron cuenta de que el replegado de los slats fue la causa de la entrada en pérdida, porque nadie intentó volver a desplegarlos. Si lo hubieran hecho, habrían impedido la entrada en pérdida. Jeremy Keeley. Los expedientes de los pilotos proporcionaron una posible explicación. A causa de la disputa laboral se había interrumpido el programa de formación de la línea aérea. Ambos copilotos del vuelo 548 carecían de experiencia. ¿Qué es eso? El subcomandante que iba en el asiento de la derecha tenía menos de 30 horas de experiencia con el Trident. Hubo quien opinó que esos pilotos eran demasiado jóvenes y necesitaban más experiencia. Puede que los pilotos jóvenes estuvieran distraídos al tener un invitado en la cabina, o que simplemente no supieran qué hacer. Sin embargo, los investigadores creían que faltaba otra pieza del rompecabezas. Todo se remonta a esa discusión. Unos niñatos mimados que exigen cosas ridículas. Solo porque haya estado en la guerra. Y su negativa a cumplir su deber no es nada profesional. Los investigadores se enteraron de que 1 hora y media antes de despegar, el copiloto Jeremy Keeley había presenciado la trifulca de Key. Si va a pilotar ese avión por dinero. Sospecharon que había impresionado mucho al joven piloto. Tras presenciar un arrebato como ese, me imagino que si era nuevo en la tripulación, no conocía al comandante y no confiaba demasiado en sí mismo, se pondría nervioso sobre su propia actuación. No le ayudaría a mejorarla, debió de resultarle muy intimidatorio. Atajo de imbéciles. Afectado por el mal carácter de su comandante, Keeley pudo estar más propenso a cometer errores y menos dispuesto a corregir los errores del comandante. Sirvió para reforzar la idea de que el comandante era autoritario y que no se le podía desafiar a la ligera, sobre todo aquel día. No obstante, había otro misterio. Los investigadores sabían que el Trident estaba equipado con un sistema de seguridad que avisaba de la entrada en pérdida. Si la velocidad se reducía demasiado, la palanca de mando empezaba a temblar y avisaba drásticamente a los pilotos de que el avión estaba a punto de entrar en pérdida. La palanca vibra de un modo característico y a la vez produce un traqueteo inconfundible. Los pilotos estaban entrenados para reaccionar a la alarma bajando el morro del avión para aumentar la velocidad y ganar elevación. Si eso no funcionaba, existía un mecanismo de protección, un dispositivo de recuperación. Movía los mandos hacia adelante para bajar el morro, aunque los pilotos no lo hicieran. Ese dispositivo garantizaba que el morro se bajase hasta una posición en la que se incrementase la velocidad y el avión se recuperase. ¿Por qué ese mecanismo no impidió que el vuelo 548 entrase en pérdida y no salvó la vida a todos los que iban a bordo? Los investigadores estudiaron los datos del vuelo BEA 548 en busca de cualquier señal de que el sistema antientrada en pérdida hubiera fallado. Parece que se encendió aquí y aquí, pero no se mantuvo encendido. Los datos mostraban que el mecanismo de recuperación se había activado, pero no durante el tiempo suficiente para impedir el accidente. Ese hallazgo solo podía explicarse de dos modos. O el mecanismo de recuperación había fallado, o los pilotos lo habían desactivado. El sistema de recuperación de pérdida se podía desactivar si se decidía que funcionaba incorrectamente. Para averiguar lo que había pasado, el ingeniero Peter Coombs tuvo que comprobar todas las conexiones eléctricas del sistema. Por suerte, los sensores de incidentes habían sobrevivido al accidente aparentemente indemnes. Y había otra serie de componentes del sistema que examinamos y descubrimos que funcionaban con precisión. Los resultados del análisis de Coombs apuntaban a una conclusión asombrosa. El sistema antientrada en pérdida del avión funcionaba correctamente. Pero por algún motivo, tal vez porque creían que el avión no estaba entrando en pérdida, uno de los pilotos lo desactivó. Al desactivar el dispositivo de recuperación de pérdida,
eliminaron la recuperación natural del avión, que volvió a entrar en pérdida. Y después de eso, estaban perdidos, porque el avión ya no tenía suficiente altura para recuperarse de la pérdida. Parecía que el accidente del vuelo 548 de BEA era el resultado de una trágica combinación de factores. Primero, la inminente huelga que había provocado una discusión. Exigencias ridículas. Solo porque sea, y su negativa a cumplir con... Un fallo cardíaco probablemente desencadenado por la trifulca. Confusión sobre las palancas de mando y copilotos demasiado jóvenes o intimidados para intervenir cuando las cosas empezaron a fallar. Para los investigadores, cada eslabón de la cadena era tan importante como los demás. Para tratar de resolver algo tan complejo hay que tener en cuenta la multitud de pequeños factores que influyen en un accidente, no una sola cosa sencilla. Tras el accidente, las autoridades implementaron una serie de cambios diseñados para evitar que volvieran a ocurrir sucesos similares. Las palancas del Trident y otros modelos se rediseñaron para eliminar la posibilidad de confusión. Ahora las grabadoras de voz de cabina son un requisito estándar en casi todos los aviones de pasajeros. Nunca sabremos con seguridad cuál de los pilotos replegó los slats demasiado pronto. Y la conclusión de los investigadores del caso fue que habrían podido determinar quién hizo qué dentro de la cabina si hubieran podido juzgar lo que se decían los pilotos unos a otros. Las grabadoras de voz de cabina suponen una fuente de información primordial en casi todos los accidentes. Pero algunos expertos creen que no basta con ellas. Escuchar una grabadora de voz de cabina es como ver un programa de televisión con la imagen apagada. Cuesta mucho adivinar lo que pasa y en una cabina gran parte de la comunicación es gestual. Ahora, una de las recomendaciones sobre las cabinas para ayudar a los investigadores es que se debería filmar permanentemente lo que ocurre dentro. No hace falta que sea una grabación en pantalla ancha de lo que hacen los pilotos y cómo se beben el café, sino con un teleobjetivo que enfoque los mandos que usan y el instrumental de vuelo. De momento no hay leyes que exijan esa nueva tecnología, pero algunas autoridades de aviación fomentan el uso voluntario de grabadoras de imagen de cabina. En los años siguientes al accidente, Hawker Siddeley se enfrentó a la competencia creciente de fabricantes rivales. Cesó la producción del Trident en 1978. Se vio superado por el Boeing 727, que tenía un diseño similar, con 3 motores en la cola, pero un rendimiento ligeramente superior en ciertos aspectos. Pero el legado del accidente de Staines perdura. El accidente puso en perspectiva la importancia del factor humano en la cabina. Estúpidos. Hoy en día se toma mucho más en serio el modo en que interactúan los pilotos. Los aviones modernos operan de un modo muy distinto. Ha mejorado el modo en que los pilotos solucionan las cosas. Es un mundo mejor y más seguro. Es una pena que para ello hiciera falta que murieran 118 personas.